Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias a todos por participar del seminario web. En algunos minutos vamos a dar inicio por acá. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a todos los que se unen. Vamos a dar un par de minutitos para que entren el personal que está en la fila de espera por acá y ya vamos a dar inicio. Muchas gracias. Ok, Jean-Pierre, ¿podemos comenzar? Bueno, comencemos. Súper. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar por acá. 29 de mayo de 2025. El día de hoy vamos a estar presentando cómo el EUDR está cambiando el paradigma empresarial en América Latina. Esta es una presentación de SCS Consulting. En breve vamos a conocer un poco más de nuestras oficinas, nuestros servicios, dónde está nuestro equipo técnico y cuáles son algunos de los proyectos con los que hemos venido apoyando diferentes clientes, no solo en América Latina, más también tenemos por acá un poco más de informaciones de cómo estamos en Europa, cómo estamos en otras regiones del mundo. Entonces, más una vez, muchísimas gracias a todos por la participación. Muchas gracias por estar acá este tiempo con nosotros. El objetivo principal del seminario es aprender un poco más de una de las más recientes legislaciones que entran en vigor en Europa. Entonces, vamos a aprender por acá. Tenemos un especialista, podemos hacer consultas. Todos vamos a aprender el día de hoy. El día de hoy me apoya por acá mi colega Jean-Pierre. Jean-Pierre es director de SCS Consulting en Europa. Es especialista en sostenibilidad con más de 20 años de experiencia en los sectores de energía, agroindustria y consultoría ambiental. Actualmente se desempeña como director de nuestros servicios en Europa. Por eso es tan importante tener a Jean-Pierre el día de hoy hablando de EUDR, un tema bastante nuevo para todos en la región. Mas no solo eso, existe también conocimiento en otras áreas también que son aplicables para la Unión Europea. Jean-Pierre está basado en Europa, entonces vamos a aprovechar ese conocimiento y siempre podemos entrar en contacto para conversar no solo de EUDR, más también de otros proyectos en la región. Como lo mencioné anteriormente, tiene amplia experiencia en certificaciones, estándares de sostenibilidad y ha colaborado con organizaciones como RSPO, el BID, entre otros. Conoce muy bien América Latina, entonces muchísimas gracias, Jean-Pierre, por acompañarnos el día de hoy. Yo me llamo Eddie Gómez, soy director de SCS Brasil y desde 2018 vengo apoyando clientes en América Latina con diferentes proyectos de sostenibilidad en áreas de biocombustibles, agricultura sostenible, materiales reciclados, entre otros.
El día de hoy voy a estar apoyando a mi colega Jean-Pierre, voy a estar al tanto de las preguntas de nuestros participantes. Cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor, nos lo dejan saber y yo voy a estar por acá apoyando. Muchas gracias. Para la participación el día de hoy, por favor utilice la función de preguntas para enviarnos sus consultas de este seminario, entre otros. Al final de la sesión, Jean-Pierre estará presentando ahora en los próximos minutos, más al final de la sesión, entonces nosotros vamos a ir una por una de las preguntas y vamos a asegurarnos de que todas tengan respuestas. En caso de que no nos dé tiempo en responder todas sus consultas, nosotros tenemos las diferentes informaciones de contacto y estaremos enviando una respuesta vía email en los próximos días. Caso quieran aclarar un poco más algún tema en específico, entonces podemos agendar una reunión para aclarar todas esas consultas. El seminario está siendo grabado. Una copia de este va a quedar en nuestra base de datos, en nuestros recursos, donde apoyamos a todas las empresas que quieren aprender un poco más de estos temas. Y como les dije anteriormente, después van a recibir un email con más informaciones, con oportunidades de realizar consultas, entre otros. Muchísimas gracias. El seminario, el día de hoy, vamos a estar entrando en temas sobre el reglamento sobre la deforestación de la Unión Europea, conocido como EUDR, que convierte por primera vez la trazabilidad y la diligencia debida en obligaciones legales, dejando atrás su carácter voluntario. El incumplimiento ahora está relacionado con consecuencias legales, no solo reputacionales como era anteriormente. Esto es algo que vamos a abordar con más detalles durante la presentación y esto representa efectivamente un cambio profundo en la forma en que se gestionan las cadenas de suministro, con un impacto considerable para las empresas en Latinoamérica y en las diferentes regiones del mundo. Las empresas deben comenzar en cuanto antes a recopilar, organizar y verificar sus datos para cumplir con los diferentes requisitos del reglamento. Entonces vamos a pasar por estos temas por acá y al final tendremos una sesión de preguntas. SCS Global. Somos una empresa que nace en California hace 40 años. Trabajamos no solo en la parte de certificaciones. El día de hoy estamos liderando este webinar a través de nuestra empresa hermana SCS Consulting. Todos los diferentes equipos de SCS los vemos en este slide. Entonces, para empresas en América Latina que envían sus productos a Europa, quien trabaja con clientes en Asia, entre otros, tenemos equipos para apoyar las diferentes empresas. Base localizada en California, oficinas en América Latina, México, Argentina y Brasil, oficina en África, Costa de Marfil, SCS Europa, donde Jean-Pierre nos apoya el día de hoy, y también nuestra oficina en China. En las diferentes regiones del mundo contamos con auditores y con profesionales técnicos, entonces por acá pueden ver nuestra cobertura para apoyarlos en los diferentes países donde tengan sus proyectos. Próximo, Jean-Pierre. Como lo mencioné anteriormente, el día de hoy estaremos trabajando el seminario web a través de SCS Consulting. SCS Consulting es la empresa que nos estará apoyando el día de hoy con el seminario a través de Jean-Pierre, de nuestros especialistas. También trabajamos en otras áreas. En esto tenemos SCS Global, certificaciones. Somos una empresa que también desarrolla estándares a la medida. Eso lo hacemos a través de SCS Standards. Y tenemos también SCS Global Registry, donde tenemos proyectos de mitigación de cambio climático, registro de carbono, entre otros. Próximo, por favor. Específicamente de SCS Consulting, combinamos más de 40 años de experiencia en sostenibilidad. Nos hemos dedicado principalmente a sostenibilidad, apoyando empresas con sus cadenas de suministro, con sus planes de gestión, con sus estrategias de ESG, entre otros. Son más de 15,000 clientes con los que hemos trabajado desde nuestro inicio y esto trae la experiencia, como lo mencionaba anteriormente, diferentes expertos en áreas interesantes para temas de sostenibilidad. Por favor, Jean-Pierre. Específicamente,
en el tema de servicios de consultoría y en breve ya vamos a entrar en EUDR específico. Como lo mencionaba anteriormente, el día de hoy hablamos de unas de las legislaciones que entran en vigor en Europa, pues también hemos apoyado empresas en servicios y soluciones de cambio climático, reducciones de huella de carbono, huella total, entre otros, en los diferentes alcances, cumplimiento de normativas. Estamos hablando de una de las normativas que aplica en la Unión Europea, disculpen, más tenemos una nueva base de normativas en las cuales podemos apoyar, no solo en Europa, también en otras regiones del mundo. Contamos con un equipo especializado en normativas. Informes de sostenibilidad es un camino que todas las empresas comienzan a trazar y es importante conocer cuáles son los principales componentes. Apoyamos en esos primeros pasos y no solo en los primeros pasos, más también trabajamos al lado de nuestros clientes para asegurarnos de que los reportes estén conforme lo piden las diferentes regiones y normas. Sistemas de gestión, apoyamos a las empresas también en esta área y podemos ayudar en materia de ESG y construyendo planes a la medida, reportes, objetivos, apoyar con cadenas de suministro, entre otros. Por favor, Jean-Pierre. Por acá, Jean-Pierre nos apoya. Muchísimas gracias. Dejo a nuestro especialista en EUDR. Muy amables. Bueno, buenos días con todos. Qué gusto estar con ustedes. Ahí veo algunos nombres conocidos en la lista de gente presente. Espero que la presentación de hoy día les abra una nueva forma de ver lo que es el UDR y tal vez la presentación pueda ser algo disruptiva y definitivamente no queremos hacer una presentación clásica contándoles cómo es la norma. Más bien queremos contarles qué implica la norma. Y esto para Latinoamérica puede ser muy importante porque por lo general nos llegan las noticias tarde y después estamos en apuros y necesitamos resolver cosas. Y en el caso de UDR necesitamos comenzar a resolverlas hoy. Cuando hablamos de UDR, quisiera que por favor entendamos por qué nace el UDR, o sea, por qué nos montan esto encima. ¿Qué esquema es esto? ¿Es una certificación? ¿Qué es? ¿Por qué nos lo imponen? Y la verdad es que de la presión social, cuando descubrimos algo que no está funcionando bien, la presión social es la que empuja a las empresas a mejorar en sus actividades, en su forma de desarrollar. Y muchas ocasiones esa presión hace que los sistemas de certificación nazcan. Una vez que los sistemas de certificación nacen y se prueban como una cuestión válida, muchas veces estos se integran en la ley. Y en el caso de UDR, yo creo que esto es lo que ha pasado. Desde hace mucho tiempo atrás venimos con las quejas de la deforestación, especialmente en el área ecuatorial. Y por área ecuatorial no me refiero al país de Ecuador, me refiero a todo el cinturón ecuatorial, en el sudeste asiático, en África, en la parte de América, desde México hasta la parte del sur de Perú, ¿no es cierto? Mucha parte de Brasil, Argentina. Y entonces es muy importante entender que la deforestación que ocurría en toda esta región, producto de la expansión de la frontera agrícola o de la búsqueda de maderas finas, fue la que empujó a que los sistemas de certificación incluyan temas de deforestación. Pero esto aparentemente no fue suficiente. Las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, siguió empujando mucho en Europa el tema de deforestación. Y hay unos casos muy emblemáticos que vamos a topar, no puedo mencionar los nombres de las empresas, pero sí los casos donde se ve que a pesar de que hubieron temas de certificación o declaraciones propias de no deforestación, de no plantaciones en PID o de respeto a derechos humanos, estos no se cumplieron. Y esto hizo que la presión que se exigió se convierta en una ley. Y esta ley entró en vigor, ¿sí? Entonces, rápidamente, esta ley, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que los productos vinculados a la ley deben tener un sistema de trazabilidad que nos permita
llegar hasta su origen. Y en su origen nos piden que mapeemos esa zona y que demos garantías de que ese producto fue desarrollado bajo el esquema legal local. Y quiero que esto quede muy claro. La Unión Europea no nos está pidiendo que cumplamos con la ley europea. Nos está pidiendo que cumplamos con nuestra propia ley, con la ley de cada país. Y ojo, el no conocer la ley no nos exime de su cumplimiento. Por lo tanto, hay que estar muy claro que no nos están pidiendo nada que ya estemos obligados a cumplir. Adicionalmente a esto, nos están pidiendo que les entreguemos la trazabilidad del sitio de producción, ¿no es cierto? Creo que estas dos partes las hemos visto muchísimo. Todos los webinars hablan de tenemos que hacer trazabilidad, existen estas plataformas X, Y, Z, y tenemos que hacer unas declaraciones donde decimos que existe conformidad con la producción legal. Hoy día, casualmente, me llegó una comunicación de ICEAL, donde ellos me invitan a que participemos en un seminario de UDR respecto al FPIC, ¿no es cierto? Al Free Prior Consent, Informed Consent, ¿no es cierto? Al consentimiento previo, libre e informado de las cosas. Qué curioso que estén vinculando esto con UDR, porque en mucha legislación sí existe esto y generalmente está vinculado a los pueblos indígenas. Entonces, para entrar en producción en una zona, se ha hecho un proceso de FPIC. Eso es parte del cumplimiento legal local y es un tema muy complejo y es probable que nos lo pidan y nos pregunten, ¿ha cumplido usted con esto, con esta normativa? La siguiente cosa que es esto de que Europa está cambiando sus regulaciones, sus tiempos y sus plazos, pues el UDR se suponía que tenía que cumplirse el año pasado y por la presión de las empresas y por no estar listos, nos dieron un año más de plazo. Pero ese plazo se está venciendo y para el 30 de diciembre del 2025 tenemos que estar listos. Me imagino, han escuchado esta fecha muchas veces y podrán pensar que esta fecha se puede aplazar, pero no lo creo. Ya se hizo una vez y no creo que se vuelva a aplazar. En las leyes del Omnibus no se ha mencionado absolutamente nada de aplazar nuevamente el UDR. Por lo tanto, la fecha 30 de diciembre del 2025 es inamovible. Hay una segunda fecha que habla del 30 de junio del 2026 para las pymes. Ojo, cuando hablan de esto, no hablan de las pymes en Latinoamérica, hablan de las pymes en Europa, del importador. Y esto también quisiera un poco dejarles claro, ¿no? El que hace la declaración de UDR es el importador y por lo tanto él es el que va a poner las reglas de juego en sus cadenas de valor y él es el que les va a pedir, quiero que hagan esto o aquello para poder tener seguridad, ya que la multa que le cae a la empresa si no cumple es muy grande, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que cambia? ¿Cuál es la profundidad del UDR? Y el tema es que en sistemas de certificación es voluntario, es un tema voluntario y es un tema entre las empresas. Entonces, siempre nos han dicho, no, es que es mejor un producto certificado, es que preferimos importar un producto certificado. Y muchas veces sentimos que esto es una barrera comercial y nos dicen, si tú no tienes el certificado, entonces no te compro. En este caso, el tema es que ya no es simplemente si no tienes el certificado, ya no te compro. El tema es que si el producto no cumple con la ley, no puede entrar en el mercado europeo. Es así de sencillo. Entonces, eso quiere decir que sin trazabilidad no hay un acceso al mercado europeo. Y como dije, se ha hablado de trazabilidad, pero muchísimo, ¿no es cierto? Y tal vez esa ha sido la gran preocupación. Pero no hemos ahondado en la parte del cumplimiento legal. Y vamos a pensar que muchísima información se ha generado,
Y existen un sinnúmero de plataformas donde están disponibles en el mercado donde se ha subido esta información. Y se han generado estos mapas de riesgo, ¿no es cierto? Ese es el proceso normal. Pero les voy a hacer caer en cuenta que la información que está subida en estas plataformas es tan buena como quien la subió, ¿sí? Y eso quiere decir que si es que, el que está originando la información no está originando información correcta, está poniendo en riesgo a todo el sistema. Y el sistema informático donde está subida esta información, no tiene la capacidad de determinar si es que en este sitio hubo trabajo infantil o no hubo trabajo infantil, o si es que la tierra tiene un título de propiedad o no, o si hubo un proceso EPIC, como les contaba antes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién va a verificar? Porque a todo el mundo escucho preocupado de los mapas, ¿sí? Y de los files GeoJSON. ¿Por qué? Porque hay que subir estos mapas en una plataforma especial, ¿no es cierto? En la plataforma europea. Y ellos van a ver si es que ha sido producto de deforestación o no deforestación. Pero nos estamos olvidando muchísimo del otro componente, que es estar sujeto a la ley y la responsabilidad que esto implica para el importador. Porque si se descubre que el producto no cumple con la ley, más allá del tema de deforestación, puede caer una sanción de hasta el 4% de la facturación del importador. Y en muchos casos, la facturación del importador, vamos a pensar que es mucho más grande que las ventas de uno de sus proveedores. Entonces, si es que vamos a pensar que un Cargill va a pagar una multa del 4% de su facturación, estamos hablando de millones de dólares. Y por lo tanto, las empresas se van a cuidar mucho. Y sí va a haber un tema de rebuscar a dónde van las cosas. Y este pequeño cuadro nos indica claramente cómo ha ido cambiando el mercado, ¿no es cierto? Entonces, en el año 2000, y yo diría antes del 2000, comenzamos con la responsabilidad social corporativa, ¿no es cierto? El tema el mostrar mi buena reputación, ¿sí? Y conforme ha pasado el tiempo, comenzó a haber una presión del mercado. Y en el 2010, los primeros esquemas de certificación se validaron muy bien y se establecieron, ¿cierto? RCPO, Rainforest Alliance. Esos ya en el 2010 comenzaron a aparecer. FSC un poco antes. Y nuevos han venido apareciendo conforme han pasado los años, BSC, ¿no es cierto? Los biocombustibles y un poco de cosas más. En el año 2000 creíamos que estas normas voluntarias eran lo que era suficiente. Y hoy día estamos hablando de simplemente un cumplimiento legal, ¿sí? Y un cumplimiento legal de las leyes propias, no de las ajenas. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que el tener la trazabilidad del producto no significa que estoy en cumplimiento con UDR. Yo he usado esta imagen del tablet con partido en muchas de mis presentaciones y publicaciones. Y lo que trato de transmitir es que la información que estamos subiendo no necesariamente es real. Y no podemos confiar en esta información. Porque como dije antes, la información es tan buena como quien la sube. Y desgraciadamente en el mercado siempre hay gente inescrupulosa. Por lo tanto, no podemos simplemente confiar en las declaraciones generadas en nuestra cadena de valor por nuestro antecesor. Y es muy necesario el pensar en verificar esta información. Porque si no verificamos esta información, como lo pide la ley pide que nosotros tenemos que, cuando estamos en la mitad de la cadena, ¿no es cierto?, tenemos que hacer un análisis de riesgo y mitigar el riesgo. Entonces, si no hacemos el análisis de riesgo, es verificar el nodo anterior en la cadena. ¿Y cómo podemos verificar que esta información esté bien? Podemos tomar muestras y decir, ok, vamos a verificar el 5% de la información.
Y si al 5% esta información es válida, entonces vamos a dar por válida la cadena. Podría ser un método. Esa es mi metodología. Otra empresa puede decir, ok, voy a revisar la cadena uno de cada 35 productos que llegan al azar. Y esos los voy a revisar. Y esa es mi forma y mi matriz de reducción de riesgo, ¿no es cierto? Y cada empresa escogerá cuál y cómo lo hace, ¿sí? Pero me pregunto si es que estas empresas han hecho auditorías reales acerca de estas cadenas de suministro y quién suministra el producto inicialmente, ¿sí? Muchísimas empresas con las que he hablado dicen, no, es que nosotros ya mapeamos, ya subieron la información, les dimos esta aplicación en un app del teléfono y ellos ya mapearon, pero y verificaron los títulos de propiedad. Alguien fue a ver que las personas que están trabajando ahí son personas que tienen un contrato y que se les esté pagando bajo la ley local el mínimo al menos que exige cada país. Entonces, ese riesgo que estamos tomando, siempre estamos ahí, bueno, es que no va a pasar nada. Y puede ser que no vaya a pasar nada. Yo no estoy tan seguro porque en mi investigación actual, yo veo que existe un nuevo rol muy importante. Y existe un grupo de ONGs que están preparándose para el tema de UDR. Porque el UDR les dio una herramienta que ellos venían pidiendo hace mucho tiempo atrás. En la anterioridad, cuando alguien metía un producto al mercado, el riesgo que tenía era reputacional. Cuando una empresa no cumplía, la ONG pues le publicaba, le hace publicaciones, la prensa le saca publicaciones y le puede generar un daño reputacional. Sin embargo, ese daño reputacional es temporal. Uno puede corregir el problema y mejorarlo, ¿no es cierto? Pero hoy en día le dieron a las ONGs algo que es invaluable para ellos. Y por eso la presión que ellos están metiendo que el UDR se implemente. 4 organizaciones, es más, ya tienen formado algo que se llama Together for Forest. Y es una plataforma muy fuerte, muy importante, donde ellos tienen sistemas de monitoreo satelital con software de última tecnología. Y también tienen unas plataformas de análisis de riesgo, donde ellos, en base a sus propias investigaciones, están estableciendo zonas donde, por ejemplo, han detectado trabajo infantil, donde ellos verifican que no hay condiciones laborales adecuadas y demás. Y lo que van a hacer ellos es presentar demandas y van a denunciar a las empresas que no cumplen. Pero ahora ya no lo van a hacer en Internet. Ahora ya no lo van a hacer en un foro. Ahora tienen el poder legal de presentar demandas en defensa de la naturaleza, legalmente, bajo la legislación europea. Entonces, ¿qué pasa? Que Friends of Earth puede presentar una demanda contra una empresa de los cuales ellos están seguros que no han respetado el tema de deforestación o donde han detectado que no hay cumplimiento legal. Y en esto ellos son expertos. Y por eso es lo que tenemos de estos casos que son muy conocidos, que las ONGs han sacado adelante y las han publicado. Muchos de nosotros hemos trabajado en mejorar luego de estos periodicazos o publicaciones y hemos asistido a empresas que han tenido problemas en mejorar su imagen y en corregir esos problemas. Pero ahora ya no se va a tratar solamente de corregir, sino de pagar esa multa del 4% de las ventas anuales de la empresa importadora. Entonces, lo que va a pasar, y estoy seguro que va a pasar, es que las ONGs pacientemente están esperando al 1 de enero del 2026 para comenzar a hacer un escrutinio y crucificar de alguna forma o poner contra la pared a estas empresas que no cumplen.
y generar unos casos de escándalo, los cuales nos van a decir a todos, mejor cumplamos. Entonces, si es que vamos a hablar de cumplimiento y tenemos ya ubicado a quién es la policía, en este caso las ONGs, los grupos sociales, los pueblos indígenas, entonces lo que debemos hacer es realmente ver si es que nosotros estamos cumpliendo con los requerimientos del UDR y revisar realmente nuestra cadena de valor y revisar si realmente hemos hecho un análisis de riesgo completo, qué es lo que falta, ¿no es cierto? Y cómo reducir este riesgo. Entonces, en esto no solamente es el mapeo, ¿no es cierto? Sino darnos cuenta realmente si el sistema es robusto, si estamos cumpliendo la ley, si estamos verificando que el nodo anterior en nuestra cadena de valor esté cumpliendo con la ley. Y así hasta llegar al productor. Entonces, tenemos casos de ventajas y trampas, ¿no es cierto? Donde la declaración oficial dice que todos estos proveedores están, pero realmente solo son en su origen la mitad de ellos. Y podemos pensar que el papal aguanta todo. Y hacemos unas declaraciones en exceso, ¿sí? Muy comunes para las cooperativas. Esto es normal, hacer una declaración en exceso. Pero hacemos la declaración en exceso basado en un área de territorio donde estamos seguros que no hay deforestación. Incluimos a nuestros amigos, a nuestros parientes, familiares, de tal forma que puedan exportar. Pero, ¿y qué pasa si las ONGs están observando esto? ¿Qué pasa si es que las ONGs realmente se dan cuenta de que no tenemos un sistema robusto, sino que tenemos un sistema que incluye la trampa y el atajo? Le van a poner la multa a nuestro comprador, ese comprador que tanto queremos que nos mantiene bien, ¿no es cierto? Esos compradores de café que dicen, pues me llevo el café a Europa y por eso te pago un poco más. Van a desaparecer de sus mercados si es que no cuidamos del mercado. Y es importante que nosotros veamos los unos a los otros, porque por culpa de uno podemos sufrir todos. Entonces, este sistema tiene que ser tan robusto como lo importante que sea para nosotros el acceder a este mercado. Entonces, no podemos tener estos riesgos en la cadena de valor. Tenemos que tener mucho cuidado de tener un sistema real con información veraz acerca de lo que estamos exportando. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es seguir con el tema de certificación. Muy recomendable. Muy, muy, muy recomendable. Imagino que estos sellos son muy conocidos para ustedes. Todos estos certificamos nosotros en SSS Global y podemos dar apoyo en consulting dependiendo de ciertas situaciones donde no tengamos conflicto de interés. Pero otra de las cosas que es verdad es que no necesitamos de estos sellos para exportar, ¿sí? Y quien les diga que es necesario el sello para exportar a Europa les está mintiendo. Eso quiere decir que si es que tenemos solamente un sello de UDR, ¿podemos exportar a Europa? Sí, es correcto. No un sello, sino el cumplimiento, la garantía, porque no es una certificación, no hay una certificación EUDR. Ahora, estos sistemas de certificación nos dan una solidez, demuestran a nuestro cliente que estamos cumpliendo, ¿sí? El hacer UDRs por sí solo es muy difícil de demostrar. Por lo tanto, yo seguiré recomendando que usemos estos sistemas de certificación para poder manejarlos y aplicar UDR. Vamos a ver un poco el tema de unos casos que son legendarios, al menos en mi ambiente, ¿no es cierto? Estos greenwashing y que han pegado en la prensa internacional muchísimo. Primero, y creo que uno de los que más ha afectado es el tema del aceite de palma en el sudeste asiático, ¿no es cierto?
Greenpeace estuvo ahí peleando durante muchísimos años junto con otras ONGs y le pegaron a empresas tan importantes como Wilmar o Nestlé, donde ellos mostraron claramente que estas empresas estaban comprando productos de deforestación y que lo continuaron haciendo. Entonces, si es que lo hicieron antes, pues yo creo que es bastante claro que lo pueden hacer ahora. Y no es que lo pueden, lo van a hacer, porque como les digo, les dieron esta herramienta legal que les permitirá a ellos poner las demandas que sean necesarias. Y a ellos no les importa mucho que realmente tengamos aceite o jabón en nuestras casas, sino que les importa realmente proteger esos pocos espacios naturales que todavía existen, que son muy importantes para el futuro. Esos bosques tenemos que cuidarlos como un tesoro. En Costa Marfil y Ghana hubo un caso muy, muy fuerte investigado por Mighty Earth, donde se demostró no solamente que se estaba produciendo el cacao de forma ilegal en zonas deforestadas, sino también con temas de esclavitud moderna, ¿no? Y todo esto fue publicado. Y les invito, googleenlo, para que ustedes puedan darse cuenta de que esta amenaza no es una amenaza fantasma, es una amenaza real. Las ONGs hacen su trabajo muy bien. Y en este caso, en este caso específico, podemos ver cómo ellos lograron determinar estas declaraciones en exceso, cómo se estaba metiendo café de otras zonas en los embarques. Entonces, las ONG sí están haciendo su trabajo. En Brasil tenemos muchos problemas por temas de deforestación, el avance de la frontera agrícola, los incendios que han existido y todo esto. Y muchas veces se esconden, ¿no es cierto?, detrás de estos eventos naturales, avances de zonas agrícolas. Y especialmente se ha visto el tema del ganado, ¿sí? Y hasta le dieron un nombre en inglés, ¿no? Cattle Landry. Y es un caso emblemático que le pegó muchísimo. Yo creo que fue después de estos casos que se hizo la mesa redonda de ganado sostenible. Entonces, esa es la potencia que tienen estas ONGs, que nos muestran estos casos que son evidentes. Y madera tropical sacada, pues esta es una historia triste que he visto en los últimos 30 años de mi vida, cómo los bosques primarios se han venido afectando, ¿no es cierto? En este caso tenemos como en el Congo o en Brasil, ¿no es cierto? Se emiten permisos falsos. Yo diría que en grandes áreas, he tenido la gran oportunidad en mi vida de conocer muchos bosques tropicales y veo cómo sale madera todos los santos días de estos bosques naturales, primarios, sin verificar, sin validar. Al mismo tiempo, escuchamos de esta legislación. Quiero un poco traerles a que escuchamos que hay cambios, ¿sí? Y quisiera aclarar que el único cambio que ha existido o se ha anunciado en UDR es el tema de que se estableció los países de alto riesgo, ¿sí? Y uno esperaba, y los países estaban muy, muy asustados de que se los declaren alto riesgo. Países como Malasia, Indonesia, Brasil, Ecuador, tenían un estrés muy alto de que los declaren de alto riesgo, porque el escrutinio obviamente va a ser más alto. Pero en un azar de decisiones políticas del Parlamento Europeo, declararon a Bielorrusia, Corea del Norte, Myanmar y Rusia. Y yo me pregunto qué productos tropicales o cómo se genera deforestación en Bielorrusia, ¿no? No sé. ¿Cuánto aceite de palma vendrá de ahí? Cacao, café. Es medio extraño. Yo que sepa, en Rusia no se produce caucho. Tal vez madera, ¿sí? Pero en fin, no nos dejemos de engañar con estas declaraciones. Y hay que tomar en cuenta que hay una presión muy grande para incluir otros productos como el banano, la piña, el mango en la línea de UDR, y el Parlamento Europeo lo está analizando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
Lo que va a pasar es que con la presión que tenemos que mantener unas cadenas de valor completamente transparentes, que puedan dar la sostenibilidad suficiente para que estos productos puedan seguir penetrando al mercado. Y esta es una voz de alarma que yo traigo con ustedes. Ya les digo, existe mucha gente que está trabajando en el tema de mapeo, las plataformas, la recolección de información, pero desgraciadamente yo no veo a nadie garantizando que esta información sea correcta. Es muy difícil encontrar sistemas que sean a prueba de balas. Y me preocupa mucho. Realmente me preocupa nuestro mercado. Yo todavía tengo susto y pienso que la última semana de diciembre voy a irme a pertrechar de café. Porque me da terror que el 1 de enero no haya café en Europa. ¿Por qué? Porque poco a poco irán cayendo grandes empresas que penetraron el mercado con café producto de deforestación, que serán multadas y esto generará un cambio estructural en la forma de hacer negocios. Y quisiera ponerles a todos mis amigos de Latinoamérica en este concepto de por qué el negocio debe cambiar y el negocio debe transparentarse y mantener estas cadenas de valor completamente transparentes, que sean verificadas. Esas verificaciones les van a permitir tener una ventaja competitiva, porque el momento en que ustedes puedan demostrar una cadena de valor transparente, los compradores van a querer comprar ese producto. Con esto les dejo, Eddie nos va a continuar un poco con otro tema. Y quisiera, si es que tienen preguntas, pues que me las hagan llegar. Con gusto vamos a tener un espacio para responderlas. Eddie. Muchísimas gracias, Jean-Pierre, muchas gracias, muy amable. Gracias por la explicación, Jean-Pierre. Más allá de lo que hemos visto tal vez en otras fuentes, que es las fechas, qué se trata, cuáles son algunos de los mecanismos, es tal vez la experiencia, ¿verdad? Y el ojo desde alguien que está trabajando en estos temas. Entonces, muchísimas gracias por la participación. Ahora abro un poco también algunas de las herramientas que SCS Global ofrece para apoyar a los diferentes productores, empresas que van a importar, entre otros. Entonces, podemos ver acá las diferentes empresas del grupo, servicios de consultoría. Con relación a servicios de consultoría, algunos de los temas que tratamos el día de hoy incluyen eh, talleres de formación específicos para empresas. Entonces, existen diferentes componentes, sea análisis de riesgo, deforestación, también existe el tema de cómo preparar los reportes de diligencia de vida, entre otros, más todo esto se hace a la medida. Entonces, es importante que las formaciones para las empresas sean a la medida. Análisis de brechas para operadores, análisis de brechas para proveedores también, desarrollo de políticas internas para cumplir con el sistema de diligencia de vida. Son temas más importantes, más específicos, más técnicos. Es importante que si tienen alguna consulta en qué es diligencia de vida, cuáles son los tipos de reportes, dónde están las fuentes de información, entre otros, por favor nos pueden pasar sus consultas. Yo tengo un par por acá, más tenemos por acá a un especialista en el tema para que nos ayude. Otros de los servicios de apoyo incluyen mapeo de la base de suministro, realización de evaluaciones de riesgo de deforestación y también servicio de apoyo para elaboración de informes de cumplimiento y monitoreo de riesgo en la cadena de suministro. Entonces, son algunos de los servicios que ofrece SCS Consulting. Con relación a SCS Global, es nuestra empresa, el brazo que realiza auditorías en diferentes esquemas, más de 125 esquemas en las diferentes áreas. Tenemos evaluaciones de cumplimiento, ya con grupos de auditores especialistas en el tema, así como diligencia de vida y evaluaciones de integridad. Como lo mencioné anteriormente, también tenemos nuestra plataforma de formación, de capacitación, para que todos puedan accesar y ir trabajando en su tiempo. Próximo, por favor. Solo para ir finalizando por acá, tenemos servicios de consultoría como un todo. Entonces, para esto tenemos apoyo a las empresas en los diferentes cumplimientos de la directiva de la Unión Europea,
sean directivas tanto como lo mencionaba Jean-Pierre, donde debemos cumplir con la legislación de nuestros países, más que tendrá un enfoque y tendrá aspectos que vienen desde la Unión Europea, más también trabajamos con biocombustibles, con materiales reciclados en diferentes áreas para todos los productos que van hacia la Unión Europea. Cada empresa también requiere un enfoque único, entonces en esto es importante, nuestro equipo puede entrar en contacto, nuestro equipo puede ver hasta dónde ha llegado su empresa, qué tan preparados están y desarrollar propuestas y sistemas a la medida. En esto, solo para ir finalizando por acá y pasamos en los últimos minutos a nuestra ronda de preguntas, amplia experiencia en cadenas de suministro. Hemos trabajado con madera, producción de aceite de palma, biocombustibles, entre otros, entonces cuenten con esa experiencia, son más de 40 años de trabajar en estos temas. Jean-Pierre, tenemos un par de preguntas por acá. La primera de ellas es, y de nuevo agradecer a todos por su participación. En el código QR que tienen por acá van a encontrar más informaciones de nuestros servicios, cómo accesar nuestras herramientas, entonces por favor visiten nuestra página. Jean-Pierre, ¿qué es declaración en exceso? ¿Cómo nos afecta declaración en exceso? Muchas gracias. A ver, cuando nosotros tenemos una plataforma agrícola y tenemos a pequeños productores, como una cooperativa, generalmente lo que hacemos es llevamos todo el producto a un sitio donde se acopia, ¿no es cierto? Un centro de acopio. Y luego esto se transforma o se seca o se empaca y se lo lleva a otra fase de producción. En estos sitios generalmente se mezcla el producto. Entonces, como no podemos determinar si es que esta funda pertenece a tal finca X, Y, Z, hacemos una declaración en exceso. Entonces, eso quiere decir que declaramos de todas las zonas, de todos los productores, declaramos toda esa área como la posibilidad de que un producto venga de esa zona, ¿no es cierto? O no venga. Entonces decimos, siempre existe la posibilidad de que el producto venga de esta zona, pero no necesariamente el producto está en el sitio. ¿Cuál es el riesgo de hacer esto? El riesgo de hacer esto es que si uno de los productores no cumple con los requerimientos, mancha a todo el grupo. Entonces la penalización no es a ese productor, sino a todo el embarque de esta declaración en exceso. Entonces esto se hace en café, se hace en cacao, se hace en caucho. En caucho, en los líquidos es imposible hacer las separaciones. El aceite de palma y el caucho son líquidos. Entonces las declaraciones en exceso son muy comunes. Entonces es cuando existe una declaración diaria más grande de la que realmente el producto está disponible. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. ¿Cuál es el rol de las ONGs o de la sociedad civil en EUDR? Como lo dije antes, ellos van a ser los perros guardianes, ¿no? En inglés les llaman watchdogs, el perro guardián. Ellos van a estar monitoreando permanentemente el que se cumpla con el UDR. Entonces, muchas veces pensamos, pero es que nadie nos está observando. Créanme, nos están observando. Les invito a googlear un poco, ¿no es cierto? Busquen tema deforestación y busquen café o palma, Latinoamérica, y van a ver la cantidad de artículos que están publicados. Entonces, la sociedad civil, los pueblos indígenas, grupos políticos, agentes de defensa de la naturaleza, todos estos son agentes que son parte del esquema de UDR y realmente el gobierno europeo confía en que estas organizaciones sean las que van a poner la voz de alerta. No es el gobierno europeo el que va a ir a hacer las auditorías o va a estar buscando dónde está o por dónde está fallando el sistema. Este rol lo dejan claramente abierto a la sociedad civil, a las ONGs. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. Cuando hablamos de cumplimiento, ¿a quién debemos enviar los documentos de cumplimiento, las evidencias de cumplimiento? ¿Es algo que se envía a nuestro comprador en Europa? ¿Es algo que se envía a una plataforma del sistema de la Unión Europea? ¿Cómo se hace para demostrar que estamos cumpliendo?
A ver, en este tema he visto muchas cosas. La verdad es que no necesitamos traspasar nada de documentos legales en la cadena de valor, ¿sí? O ninguna información específica en la cadena de valor. No es necesario entregar el título de propiedad de mi parcela, no es necesario entregar mi declaración de impuestos, no es necesario, no. Lo que necesitamos es un sistema que garantice que esa información está disponible. Y lo que se hace es, se firma una declaración de cumplimiento de que esta información está disponible. Esa declaración, junto con los archivos de cartografía, los famosos GeoJSON, se transfieren al siguiente nivel de la cadena de valor, a quien yo le vendo mi producto. Y si es que este producto no es modificado, no es cambiado, esa misma declaración acompaña en el siguiente nivel de la cadena de valor. Ahora, cada nodo de la cadena de valor tiene que hacer un análisis de riesgo de sus proveedores y tiene que hacer una mitigación de ese riesgo. Entonces, el análisis de riesgo del primer productor, ¿no es cierto? Quien siembra el caucho, quien siembra el café, quien siembra el cacao, es muy complejo porque él tiene que evaluar cómo está su cumplimiento legal. El siguiente nodo en la cadena de valor es un poco verificar si es que este proveedor que yo tengo está cumpliendo y darme una garantía de que esto sí es real. Entonces, por ejemplo, digamos que yo estoy en una zona donde es muy común el que los niños trabajen en las fincas. Entonces, yo sé que eso está dentro de nivel de riesgo alto. Entonces, lo que tengo que hacer es implementar normas o verificaciones para reducir ese riesgo. Eso es lo interesante del UDR. El UDR no nos habla de un cumplimiento a rajatabla, nos habla de una reducción del riesgo, una forma de buscar que ese riesgo vaya bajando. Y esto hay que hacerlo en cada nodo de la cadena de valor. Y en el caso de cuando la cadena de valor junta o agrega productos y los sigue, entonces tiene que ir agregando de todos los sectores que vienen. Entonces, el otro día me hacía caer en cuenta un productor de muebles que tiene un pequeño problema y él usa cuero en sus sillas. Entonces, él decía, al principio solo estaba preocupado por la madera y ahora me doy cuenta que también tengo que estar preocupado por el cuero. Entonces, no es solamente en un producto, sino que tiene que tener las dos cadenas de valor del cuero y de la madera. Y cuando los agrega, genera un nuevo documento donde él dice, yo he verificado y de esta forma lo he manejado y he reducido el riesgo. Y acompañar los archivos GeoJSON de las dos cadenas de donde viene su producto. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. Una consulta. Recientemente la Unión Europea nombró a Costa Rica como país con riesgo mínimo de deforestación ilegal y por tanto los requisitos son mínimos. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para exportar para las empresas? Los requisitos no son mínimos, los requisitos son exactamente los mismos. El producto tiene que mostrar los puntos de las coordenadas de donde se produjo el producto y la cadena tiene que demostrar que se produjo de forma legal. A lo que se refiere cuando hay riesgo alto o riesgo bajo es el nivel de escrutinio que la cadena va a tener, ¿sí? Entonces, no nos dejemos de engañar por esto de si es que tengo un riesgo bajo, tengo que cumplir menos. No, si tu legislación dice que tú tienes que tener un título de propiedad, tienes que pagar a tus empleados de tal forma, no puedes tener niños trabajando, no puedes tener discriminación sexual o de género, todos estos temas, tienes que cumplir con todo esto. No es más o menos cumplimiento legal. El cumplimiento legal está respecto a tu país. Y por lo tanto, lo curioso es que tú no puedes escoger qué leyes cumples en tu país de origen. Tú tienes que cumplir todas las leyes de tu país de origen. Por lo tanto, no es mayor o menor cumplimiento. El escrutinio que se haga a esa cadena de valor va a ser más alta en los países de alto riesgo y más baja en los países de bajo riesgo. Y por lo tanto, el nivel de lo que baja es en la cadena de valor ese sistema de reducción de riesgo. Eso es donde va a haber un poco más de permiso
va a haber un sistema un poco más laxo, ¿no? Muchísimas gracias. Una última pregunta para cerrar por acá. ¿Puede haber alguna consecuencia para las ONGs que hagan denuncias falsas y pierdan las demandas o pierdan estas acusaciones no sean concretas, no sean correctas? Yo me imagino que sí, la legislación europea es una legislación europea muy compleja y que en general considera muchísimo al público. Y claro, cuando a alguien le demandan de una forma abrupta y sin pruebas, uno siempre tiene el derecho de contrademandar. Entonces, claro, si es que una empresa ha sido acusada de deforestación y no se logra demostrar esto, y esto ha tenido un impacto en su cadena de valor, su imagen, yo creo que claro que las empresas podrán contrademandar a las ONGs. Pero no se dejen engañar, las ONGs no son ningunas organizaciones que no tienen mucho apoyo jurídico. Créanme, conozco abogados muy bien pagados que trabajan para ONGs alrededor del mundo. Súper. Jean-Pierre, nada más agradecerte. Muchas gracias por el tiempo el día de hoy. Muchas gracias por la presentación, por el conocimiento, como lo mencioné anteriormente, más en la práctica. Uno de nuestros slides decía, las empresas deben prepararse en cuanto antes. Existen algunas preocupaciones con relación a las fechas, a todos los diferentes proyectos y relatorios, reportes que van a entrar en gran cantidad al mismo tiempo, entonces es bueno prepararse con tiempo. Muchas gracias a todos los participantes. Estaremos entrando en contacto, les vamos a enviar un email para agradecerles y también para que, caso tengan consultas adicionales, puedan conversar directamente con Jean-Pierre y con nuestro equipo técnico. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Una excelente tarde a todos. Muy amables. Gracias, Jean-Pierre. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo a la distancia.